Conquistador, náufrago, chamán, comerciante y finalmente un indio más. Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue un español que vagó de la Florida a California antes de poder volver a casa para regresar a América. La vida del conquistador Álvar Núñez es la historia de un fracaso hecho victoria, porque Cabeza de Vaca falló en su empresa de conquistar y gobernar el sur de la Florida, pero consiguió vivir con los indios entre 6 y 8 años, aprendiendo sus costumbres y dando al mundo uno de los primeros tratados que se conocen sobre América. El último caballero es una de las últimas obras de uno de nuestros historiadores preferidos, de Juan Francisco Sánchez Galera, una biografía escrita en primera persona sobre Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y vamos a conocer la historia de este conquistador y personaje imprescindible en la historia de España. ¿Qué tal, Juan Francisco? Bienvenido una vez más a PD. Muy emocionado después de eso de nuestros historiadores preferidos. Sí, porque, bueno, porque lo has abordado aquí en este libro, El último caballero. Bueno, vamos a hablar de Núñez Cabeza de Vaca. ¿Qué es lo que le hace tan especial? Lo hace especial que es un personaje tremendamente completo. Es decir, yo Álvar Núñez Cabeza de Vaca, paradójicamente, lo descubro en un libro de un historiador americano, de Charles Lumings, de principios de siglo. Es un historiador que se inicia en la historia un poco desde el punto de vista de esa historiografía anglosajona deformada, y él va evolucionando hasta descubrir las verdaderas raíces hispanas de Estados Unidos, ¿no? Y él se enamora de este personaje, ¿no? Y yo creo que un poco es Charles Luming el que me transmite el amor a este personaje. Es un personaje tremendamente completo, muy humano. Es un personaje que se ha metido en todos los grandes saraos del siglo XVI, ¿no? Es decir, es un hombre que lucha en Italia con los tercios, es un hombre que lucha en la batalla de los comuneros, que descubre la mitad de lo que hoy día es Estados Unidos, desde Florida a California, que después, con 50 y tantos años, el equivalente hoy día a 80 y tantos años, se va para Sudamérica, donde es el segundo gobernador, virrey del Río de la Plata, ¿no? Y hoy día, claro, más o menos, puede ser el norte de Argentina, Paraguay, Uruguay. Descubridor de las cataratas de Iguazú, las maravillosas cataratas de Iguazú. Descubre las cataratas porque tiene que descubrir una vía terrestre para poder ir desde el Océano Atlántico directamente hacia esos territorios a través de la selva, y recorre allí casi 2.000 kilómetros en mitad de la selva, abriendo una nueva vía, que es cuando descubre esas cataratas, ¿no? Es extraordinario, no solamente la historia de este hombre, lo que hace, sino sobre todo, más todavía, el cómo hace las cosas. Las hace desde una perspectiva tremendamente humana. Es decir, a tal punto que si él descubre la mitad de lo que son los Estados Unidos, es gracias a la ayuda de los indios. Es decir, es la antinomia de estos exploradores estadounidenses que vemos que van luchando contra los indios. Él, al contrario, él conquista mucho más terreno que todos los conquistadores estadounidenses juntos, pero gracias a la ayuda que le dan los indios. Y los indios le dan ayuda porque es un hombre que confían en él, simplemente. Es decir, se gana la confianza de todo el mundo allí por donde va. Efectivamente, vamos a hablar de esa expedición. El 17 de junio de 1527, Cabeza de Vaca parte de Sanlúcar de Barrameda, rumbo a América, en la expedición del gobernador Pánfilo de Narváez, ¿no? Pánfilo de Narváez. Y esa expedición acaba como el Rosario de la Aurora. ¿Qué pasó? Pasó, para empezar, que empieza mal. Es decir, Pánfilo de Narváez es este individuo que sale de Cuba por envidia para parar a Hernán Cortés en México, cuando Hernán Cortés es a punto de conquistar México. Hernán Cortés no era nadie, Pánfilo de Narváez era alguien, o se creía al menos alguien, y entonces el título de la conquista de México se lo quería llevar él. Es la famosa batalla, como tantísimas batallas medievales, en las que no muere nadie. Muchas veces en las batallas medievales no moría nadie, y en esta batalla no murió nadie, sino simplemente Pánfilo de Narváez, que perdió un ojo. Pero a Pánfilo de Narváez le queda desde entonces siempre ese resquemor, esa envidia de no haber llegado nunca a nada, de no haber conquistado como han conquistado otros, y entonces consigue del rey permiso para la conquista de la Florida. Entonces digo que empieza mal porque ya va alguien a conquistar la Florida, pero con un sabor de venganza, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es una de las expediciones, si no quizá de aquel entonces la mejor organizada. Tengamos en cuenta que estamos hablando de que envían a 600 hombres. Es decir, Pizarro tenía 160 y tantos, Hernán Cortés más o menos lo mismo. De ahí a 600 hombres es toda una señora expedición muy bien organizada. Sin embargo, pues bueno, pues Dios quiere muchas veces que las cosas salgan como salen, ¿no?
y a los pocos meses de esos 600 hombres se van perdiendo en naufragios, naufragan, llegan a las costas, no tienen que comer, los indios de allí de Florida pues les disparan con flechas venenosas, el caso es que se va diezmando la población cada vez más, vuelven a construir barcos, no construyen barcos, es la primera vez en Estados Unidos que se fabricaron barcos, fundiendo las corazas, las espadas, los cascos, esos barcos pretenden ellos que les hagan volver a Cuba de nuevo, pero esos barcos vuelven a naufragar en lo que hoy día es Mississippi, es decir, es la primera vez que se conoce el Mississippi. El caso es que de esos 600 hombres que van para descubrir la Florida, al cabo de poco tiempo quedan solamente 4. Y nuestro personaje, Álvaro Núñez de Vaca, es el que hace de cabeza de ellos, por cuanto que era el segundo de la expedición. Y Cabeza de Vaca, con esos 4 personajes, no solamente termina de descubrir todos esos territorios, sino que llega hasta California. Algo impresionante. ¿Y cómo acaba un hidalgo español conviviendo 6 o 8 años, no se sabe bien, entre indios? Pues al principio estos pocos supervivientes que quedan de la expedición son esclavos de los indios los reducen a la esclavitud, pero ellos se van ganando a la gente, es decir, ellos, su situación es quizá un poco Álvar Núñez el que hace de capitán, pero hace de capitán de todos ellos, levantándoles el ánimo, y al mismo tiempo que les va levantando el ánimo a sus soldados, se va ganando la confianza de los indios. Empieza como comerciante, va comerciando entre ellos, los va curando, aprende a curarlos, y sobre todo, pues ellos son conscientes de que su misión allí es un poco representar la corona y sobre todo evangelizar. Entonces les hablan a los indios de Dios, y con su ejemplo y su buen hacer se terminan ganando la confianza de los indios. Hay hechos, efectivamente, asombrosos y que los conocemos hoy día con todo lujo de detalle, porque todos estos conquistadores, entre las muchas virtudes que tenían, era la de escribirlo todo. Es decir, parece increíble que 4 individuos que andaban con taparrabos después hayan dejado en los archivos reflejado hasta el último detalle lo que hicieron, ¿no? En el caso de Cabeza de Vaca, en su libro Naufragios, ¿no? Efectivamente, él tiene 2 libros, uno es Naufragios, que es el relativo a todas las expediciones estas que hicieron en lo que hoy día es Estados Unidos, y hay otro después que se llama Comentarios, que es el que hace referencia a su presencia en Sudamérica. Pero por ejemplo en el primer libro, en el de Naufragios, que es en el que se detalla todo el descubrimiento de América desde Florida a California, está plagado de 1000 anécdotas. Una de ellas es cuando adquiere ya cierta pericia Cabeza de Vaca curando, y llega a hacer una operación a corazón abierto. Exacto. Para extraerle a un indio una flecha del corazón. Y Álvar Núñez Cabeza Vaca hoy día es presidente de honor de la Sociedad de Cardiología de los Estados Unidos. Porque es el primer testimonio que hay sobre una operación. Es el primer testimonio que yo sepa en la historia de la humanidad, con todo lujo de detalles, de una operación a corazón abierto que salió con éxito y que el indio se curó y vivió. Y aparte es la primera, evidentemente, en Estados Unidos. Y por eso es el presidente de honor de la Sociedad de Cardiología. Y por eso tuvo fama Núñez de Vaca de curandero, de chamán. Tiene fama por muchas cosas. Es decir, por ejemplo, uno de los 4 supervivientes era negro. Sin embargo, para Álvar Núñez Cabeza Vaca lo trataba de igual a igual. Es decir, en ningún momento de su libro, Estebanico, que es así como llamaban a este individuo que era negro, se ve que lo traten con desprecio, sino que lo tratan en todo momento como uno más. Entonces, toda la sociedad negra de Estados Unidos ven Cabeza de Vaca como ese prototipo de blanco que supo siempre convivir de igual a igual con un negro, porque Estebanico fue el primer negro que pisó los Estados Unidos de América. También tiene entre el sector de los astilleros, está muy reconocido Álvar Núñez de Vaca porque fueron los primeros barcos que se fabricaron en Estados Unidos. Es decir, es un individuo. ¿Pero se le reconoce más en América que aquí? Sí, en Estados Unidos es muy reconocido. Tiene museos, tiene estatuas, tiene esculturas. En las cataratas también hay un monolito que le recuerda. Efectivamente. Pero es que en Estados Unidos fue el primer individuo que descubrió la mitad de ese país. Si no descubrió una zona, un territorio, fue literalmente la mitad de ese Y aquí país. Se le conoce porque en Jerez tiene un... Bueno, recientemente se le ha hecho una bonita estatua, pero poco más, ¿eh? Bueno, ahí no comparto contigo eso de bonita. No sé si lo has visto tú. Bueno. A mí no, a mí personalmente no me gusta. Es una pena. Yo creo que en Jerez este hombre no tiene ni muchísimo menos. Yo creo que si le preguntas a cualquier jerezano no sabe quién es Cabeza de Vaca. No, de hecho este año es el 450 aniversario suyo,
En Jerez coincide con la incorporación de Jerez a la Corona de Castilla. He estado intentando pues que el ayuntamiento se implique un poco en aprovechar la festividad de la Porque él muere en incorporación. Sevilla. Él muere en Sevilla, pero él es de Jerez de la Jerez, Frontera, claro. sí, ¿no? Es un personaje que en Jerez yo creo que se le debería haber reconocido mucho más. Aparte porque él viene de una familia de Hidalgo, de una familia que Bueno, tiene mucho también, que ver también es en la curioso, Reconquista, efectivamente. ¿no? Claro, es decir, Y lo cuentas en el inicio del libro, ¿no? sí, el primer capítulo aparentemente no tiene nada que ver con el resto del libro porque es una anécdota de la batalla de las Navas de Tolosa. Pero reconstruyes el Y a- porqué de Cabeza de Y Vaca, a partir ¿no? de ahí se reconstruye su apellido, porque evidentemente Cabeza de Vaca suena muy raro. Entonces él explica el origen de su apellido. Su apellido es que la batalla de las Navas de Tolosa estaba prácticamente perdida por los cristianos, porque los cristianos habían venido desde Toledo, corriendo, eran grupos muy heterogéneos y tenían que hacer frente al ejército almohade, que estaba muy bien situado, muchísimo más numeroso, mucho mejor organizado, y entonces no solamente estaba en peligro la reconquista en España, es decir, podía haber fracasado definitivamente la reconquista en España, sino que el Miramamolín, que es como llamaban al líder de los almohades, había prometido incluso llegar hasta Roma, ¿no?, en su avance. Entonces la batalla al final se decide por un pastor de cabras que se llamaba Martín Alaja. Entonces este pastor de cabras, con mucho ingenuo, consigue llegar hasta Alfonso VIII, que era el rey que estaba organizando la batalla del lado cristiano. Y entonces le convence de una técnica que es la que tiene que utilizar para atacar. Entonces le dice que tiene que seguir un sendero y cuando encuentre una estaca en la que él ha puesto una calavera de vaca, pues desde allí es desde donde tienen que atacar. Pues claro, todos los demás generales se ríen. ¿Quién es un pastor de cabras para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer? Pensaron que era un espía, ¿no?, de los otros. Claro, de los y moros, entonces, ¿no? sin embargo, Alfonso VIII confía en él gracias a la táctica que aporta ese pastor, se gana la batalla y entonces Alfonso VIII lo reconoce como caballero de Castilla y le pone el apellido Hidalgo de Cabeza de Vaca. Entonces, a partir de entonces, esta familia va acompañando a los reyes de España en la reconquista, hasta que llegan al sur, a Jerez, y allí ya no hay nada más que reconquistar. Lo que sí hacen es guardar Jerez, era el límite de la frontera castellana con respecto al reino de Granada, y entonces por eso se llama Jerez de la Frontera, porque hacía frontera. Claro. Bueno, y que al final Cabeza de Vaca regresa a España después de ese periplo por América, del cual se podría escribir un libro, ¿no? No un libro, Él lo quiero decir, escribió. se podría hacer una serie con Sí, lo que, solamente con lo que tiene que haber vivido. Se podría hacer una porque es una serie. especie de danza con lobos, ¿no? Una especie, no, es una total y absoluta danza con lobos, sí. Y Se podría escribir un libro con lo que hizo ya solamente antes de ir a América. Es decir, antes de ir a América es ya el típico soldado español que se curte en 1000 batallas en Italia, esas primeras batallas en las que España pasa pues de ser una nación de segundo orden a nivel europeo a ser indiscutiblemente el árbitro de la política europea, ¿no? Esas son las batallas en las que está Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Después ayuda a estabilizar la situación en España, en la guerra de los comuneros. Ya se saben, dentro de la guerra de los comuneros se hace cargo del Alcázar de Sevilla. Son 1000 aventuras las que ya recorre este individuo antes de poner el pie en América, y evidentemente las de América son para otro peliculón. Y luego va... Luego vuelve a España. ¿Qué es lo que le lleva a volver a América ya, como tú dices en sus... Bueno, la vida de estos personajes... Eso, en el ocaso de su vida, ¿no? La vida de estos personajes es una vida en la que muchas veces tienes grandes detalles, con una gran minuciosidad, como es el caso de toda la exploración de América del Norte, y después tienes muchos años en los cuales hay una laguna, una gran laguna histórica. Y ahí pues la gran ventaja del historiador cuando escribe una novela es que esas lagunas, pues bueno, las puedes interpretar, puedes inventarte esas historias que pudieron pasar, y entonces, teniendo en cuenta que es un hombre del que no se conoce, pues que tuviera una relación con una mujer, yo ahí lo que me invento es un desenlace amoroso. Él llega a Sevilla, el amor de su vida, él llega a Sevilla, la mujer de su vida se ha casado con otro y él no puede seguir viviendo en esa ciudad, ¿no? Claro. Por lo tanto, él decide volver a América. Claro. Y es cuando vuelve a Sudamérica, a hacerse cargo del virreinato, del Río de la Plata. Y a encontrarse con... Claro, allí la situación... Entrar en la selva, encontrarse con
de sopetón con las cataratas de Iguazú. Iguazú, Sí. que significa agua gorda, por cierto. Pues tiene que haber sido espectacular. A él, Pedro de Mendoza había sido ya quien había fundado allí el primer asentamiento, había fundado la ciudad de Buenos La Aires, primera fundación de Buenos Aires, sí. pero la situación se entendía desde la corona que había devenido a peor, porque había muerto Pedro de Mendoza y la situación había degenerado en manos de los colonos. Entonces a él se le manda a poner orden. Él es un hombre con una gran mentalidad de Estado, Álvaro Núñez de Vaca, y él entiende que la primera forma de poner orden es crear unas vías naturales de comunicación, porque para llegar hasta Asunción, que es donde en esos momentos se había trasladado la capital, había que subir todo el curso del río en unos trayectos en los que había que invertir una de tiempo impresionante. Entonces él lo que pretende es descubrir una ruta directa a través de tierra que efectivamente es una ruta que después se demuestra y que es mucho más efectiva, pero la tiene que abrir él por mitad de la selva. Creo que son 2000 kilómetros los que tiene que recorrer a través de caminos completamente inhóspitos, ¿no? Y efectivamente llega a Asunción, una vez descubiertas las cataratas de Iguazú, a las que él llama saltos de Santa María. Son saltos de agua y él le llama saltos de Santa María, porque era un hombre de una profunda religiosidad. Él allí impone orden. Los colonos estaban abusando ciertamente de los indios, él aplica las leyes de Indias, él es un hombre... Eso te quiero preguntar, o sea, él los problemas que va a tener después con Ayovas. Exacto, son por aplicar ¿qué era la ley de las Indias? ¿Qué es lo que decía? Las leyes de Indias son las leyes que hacen los diversos reyes de España, que van evolucionando. Son reyes que se van ampliando, que van mejorando cada vez más y cuyo objetivo principal es la custodia de sus súbditos indios. Es decir, tengamos en cuenta que desde el punto de vista jurídico, los indios de América o los indios de Filipinas o los de cualquier otro punto de la monarquía hispánica nunca fueron personajes de segundo orden, no eran ciudadanos conquistados, eran tan ciudadanos como cualquier castellano. Es decir, dentro del ordenamiento jurídico había una absoluta igualdad de derechos entre el indio del último pueblo de América y el castellano más castellano de Burgos o de Valladolid. Entonces, para defender esa igualdad de derechos, se fueron desarrollando las leyes de Indias, que paradójicamente al final terminaron dándole mucho más derechos a los indios que a los castellanos. Por ejemplo, las primeras regulaciones que existen en derecho de trabajo, de jornada laboral, de descanso dominical, de permiso de maternidad, son en las leyes de Indias. Es decir, en la legislación española del siglo XVI, un indio no podía trabajar más de 8 horas diarias. Una mujer tenía derecho al permiso de maternidad. El descanso dominical era sagrado y había unas multas gravísimas por incumplir esa normativa. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente las distancias en esos tiempos eran abismales. Es decir, algo que se hiciese en un rincón de lo que pudiera ser el virreinato del Río de la Plata puede que nunca llegara a conocerse en Castilla o que tardara 2 años en conocerse. Entonces, a veces esa ley que era tremendamente desarrollada y es el origen de los derechos humanos, como reconocen muchos juristas hoy día, a veces esa ley buena costaba aplicarla y se cometían injusticias. Caso de lo que pasaba en Asunción. Llega Álvaro Núñez Cabeza de Vaca y su objetivo es aplicar la ley de Indias y desarrollar una civilización hispana, teniendo en cuenta que dentro de la hispanidad el principio de la igualdad de razas era algo perfectamente asumido. Tiene que luchar contra los abusos de algunos colonos que allí había y eso a la larga es lo que lleva a que se vuelvan contra él, se rebelen contra él. Él choca con el gobernador, ¿no? No, el gobernador es él. Él choca con el que se había quedado al cargo, una vez muerto Martínez de Irala. Martínez de Irala, que era el que había sustituido a Pedro de Mendoza. Lo había sustituido, pero bueno, como capitán militar, por decirlo de alguna forma. Pero Pedro, que llega allí como gobernador efectivo, con todos los poderes dados por la corona, es Cabeza de Vaca. Pero Cabeza de Vaca... Claro, y estos rechazan la autoridad del gobernador y dicen... Esos la terminan rechazando, se sublevan contra él, pero como sublevarse contra él no era algo legal, lo acusan injustamente pues de abuso de poder, lo cual
hace que Cabeza de Vaca sea devuelto a España cargado de cadenas. Le envenenan, Lo ¿no? envenenan en el trayecto. Lo envenenan, pues claro, sabían efectivamente... Con arsénico. Lo envenenan con arsénico, sí. Lo Y envenenan le con salvan arsénico. los propios de la tripulación, ¿no? Que le Sí, hacen, la tripulación le le dan... hacen una cura, ¿no? Sí, le dan un medicamento, una o prácticamente desintoxicación. un vomitivo, y Vomitivo. consigue salvar la vida, sí. Pero tengamos en cuenta que una virtud y una ventaja de la corona española por aquel entonces era el excesivo legalismo, esto que decimos hoy del imperio de la ley. El imperio de la ley es algo que ya, gracias a Dios, lleva muchos años funcionando. El imperio de la ley funcionaba, pero funcionaba con todo el peso de la burocracia, lo cual hace que el proceso de Álvar Núñez Cabeza de Vaca se alargue por 8 años. Es un proceso donde él se arruina en abogados, procuradores, es condenado, es un proceso verdaderamente infamante, pero que él lo sabe llevar con una absoluta hombría y sabe rehacerse a sí mismo, y al final no solamente es absuelto, no solamente es declarado inocente, sino que Felipe II, consciente de la injusticia que se había declarado contra él, lo nombra el gobernador de la Casa de Contratación, es decir, el máximo puesto de gestión que había por aquel entonces. ¿Y no se le conocen tropelías? Álvar Núñez Cabeza de Vaca, la más mínima. Yo creo que quizás ese es, desgraciadamente, el problema de Cabeza de Vaca. El problema de Cabeza de Vaca es que no se le conocen tropelías, porque si se le conocieran tropelías, pues sería un personaje conocido. La leyenda negra ya se hubiese ocupado suficientemente de hablar de Cabeza de Vaca para que conociésemos sus tropelías. Y entonces también habríamos Pero terminado él es el ejemplo que hay que ocultar, ¿no? Cuando se habla Cabeza de leyenda Vaca es el negra. ejemplo, efectivamente, del que no hay que hablar. Cabeza de Vaca es un individuo del que no conviene hablar porque nunca tuvo relación con las Indias, es decir, fundamentalmente por una persona de profunda religiosidad y que las respetaba como mujeres, ¿no? Nunca abusó de ningún indio, nunca se quedó con nada que era suyo, nunca usó la violencia y siempre pues con el arma... Y cometió la audacia de vivir con los indios. Bueno, pues ha sido un placer. No, el placer ha sido Francisco mío, Sánchez estar aquí Galera, con vosotros. poder recordar a este gran conquistador, como decíamos, chamán, comerciante y, como tú le llamas, el último caballero. Creo que hemos hecho justicia con el esperemos bueno que de haya Álvar. muchos más caballeros en la historia de Núñez Cabeza de España. En lo del último caballero un poco viene en la línea de lo que comentábamos en un principio, de que él está a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna. Es decir, su apellido viene de Martín Alaja, el que gana la batalla de las Navas de Tolosa. Esa batalla quizás cierra un poco la Alta Edad Media, da inicio a otra nueva España, es decir, una nueva forma de desarrollarse la política. Entonces, él es un hombre profundamente moderno, porque es un descubridor, es un conquistador, es un explorador, es un hombre metido de lleno en el Renacimiento, pero no por eso deja de estar inspirado por los ideales de la Edad Media, ¿no? Entonces, es quizás el último caballero de la Edad Media. Un placer, Juan Francisco. No, Gracias.